Bienvenidos, les saluda un grupo de estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo de la carrera de Medicina. A continuación, vamos a ver el tema de grupos sanguíneos. Empecemos. Bien, vamos a hablar acerca de los antígenos de los grupos sanguíneos. Pues como sabemos, los glicolípidos y glicoproteínas tienen la capacidad antígena, lo cual me van a formar los grupos sanguíneos como tal. En el individuo, los genes se van a encontrar en los cromosomas autosómicos, por lo que pueden ser tanto homocigotos como heterocigotos. Además, los antígenos de RH pueden formar parte de la membrana del glóbulo rojo. En cambio, cuando están adheridos a la superficie de los glóbulos rojos, estos son los antígenos ABO, que por lo general están en tejidos y líquidos corporales. Cuando hablamos de grupos sanguíneos decimos que son variables y son un gran número que conocemos. Y también los anticuerpos de igual forma serán variables naturales, y otros sistemas solo serán cuando estos se desarrollan como un resultado de transfusiones o de su inmunización en las personas. Cuando hablamos de los anticuerpos sanguíneos, pues sabemos que los anticuerpos sanguíneos van a ser usualmente las inmunoglobulinas G o las M, que en casos raros también se expresarán las A. Estas inmunoglobulinas tienen un mayor significado clínico, y más aún en la enfermedad hemolítica del recién nacido. Vamos a tener reacciones transfusionales hemolíticas causadas por las inmunoglobulinas G, como es la hemólisis extravascular y las reacciones y es una reacción menos severa. En cambio, cuando es por las IgM, van a ser configuración del complemento, dando una hemólisis intravascular severa. Entendiendo eso, vamos a hablar acerca de lo que son las reacciones de antígeno-anticuerpo. Estas van a ser la combinación de un anticuerpo con un antígeno como tal específico en los eritrocitos, en el que el azúcar terminal del antígeno se combina con el anticuerpo como tal. Es así que esta reacción va a ser específica, y es que los anticuerpos anti-A solo reaccionan con un antígeno A como tal, y va a dar una respuesta inmunológica de importancia, que la más importante es la humoral o mediada por linfocitos B, dado que va a haber una producción de anticuerpos por células plasmáticas que me van a originar el estímulo antígeno específico como tal. En la respuesta inmune vamos a tener dos: la respuesta primaria a la primera y a la segunda exposición del antígeno. En la primera, la elevación es transitoria de inmunoglobulinas A y las inmunoglobulinas M, y muy poco en las G, que proporcionan la información necesaria para la memoria de dichos anticuerpos. A una segunda exposición va a haber una respuesta inmune severa con aparición de inmunoglobulinas G principalmente, que esta puede estar detectable por muchos años o no. Debemos tener en consideración que no todas las personas responden a determinados antígenos, y que algunas no responden aún con exposición repetida y prolongada a determinados antígenos, y van a ser incapaces de formar anticuerpos como tal. Bien, ahora vamos a hablar de los grupos sanguíneos. Es necesario conocer y entender bien los principios básicos de la inmunología en lo que respecta a la reacción antígeno-anticuerpo si se quiere entender la inmunología de los grupos sanguíneos. Por una parte, los grupos sanguíneos son antígenos y pueden conducir a la producción de anticuerpos específicos si son inoculados en forma de sangre en una persona distinta. Entonces, ahora, ¿qué son los anticuerpos completos e incompletos? Los anticuerpos completos se utilizan para indicar anticuerpos IgM capaces de producir aglutinación visible de glóbulos rojos suspendidos en solución salina, ejemplo el anti-A y el anti-B. En cuanto a los anticuerpos incompletos, usualmente son los IgG, capaces de adherirse al antígeno, pero son incapaces de aglutinar glóbulos rojos suspendidos en solución salina, y para demostrar la presencia de las mismas es necesario utilizar soluciones o medios potenciadores, como suero antiglobulina o enzimas. En cuanto a las reacciones serológicas, existen varios métodos in vitro para detectar reacciones de antígeno-anticuerpo. Los más utilizados en serología en el banco de sangre van a ser la aglutinación y lo que es la hemólisis. En cuanto a la aglutinación de eritrocitos, este va a ser el fenómeno in vitro más comúnmente utilizado en la serología del banco de sangre, y va a tener dos fases, la sensibilización y la aglutinación. En cuanto a la sensibilización, aquí el anticuerpo se adhiere físicamente al antígeno específico de la superficie de los glóbulos rojos y no va a ser visible. En cuanto a la aglutinación de eritrocitos, esta es visible in vitro, en el que se forman puentes o uniones entre eritrocitos sensibilizados. En cuanto a lo que es la hemólisis, algunos anticuerpos, cuando reaccionan contra antígenos o grupos sanguíneos específicos, producen por consiguiente lisis de eritrocitos. Estos anticuerpos se van a denominar hemolicinas.
Y aquí van a estar lo que es el antígeno A, antígeno B, antígeno AB y el JKB. Ahora bien, vamos a hablar del sistema ABO, el cual fue el primer grupo sanguíneo descubierto. La naturaleza del antígeno A y B, vemos que estos son glicoproteínas producidas por genes aleloicos en un locus único, localizados en la parte proximal del brazo corto del cromosoma 9. También aquí vemos que los antígenos ABO están presentes en todos los tejidos excepto en el sistema nervioso central, de donde se deduce la importancia de dicho sistema en transfusión de eritrocitos, leucocitos, plaquetas y también trasplantes de tejidos. También se encuentran presentes en las secreciones como polisacáridos solubles. Existen también 4 genes o sistemas genéticos hereditables que, aunque diferentes, interaccionan internamente entre sí, y estos son el SE, el H, el ABO y Lewis. El sistema Lewis probablemente no es un grupo sanguíneo como tal, sino más bien son sustancias en el plasma que son absorbidas secundariamente a los glóbulos rojos. También, para que los antígenos ABH y Lewis estén presentes en las secreciones es necesario la presencia del gen SE. Existen algunas personas que no tienen el gen H y por lo tanto no pueden formar los antígenos ABH en los glóbulos rojos ni en las secreciones. No tienen también el antígeno LEF y pueden o no tener esto dependiendo si poseen o no el gen LEU. En cuanto a los antígenos y anticuerpos, vemos que característicamente el plasma contiene anticuerpos que reaccionan contra el antígeno ausente en los glóbulos rojos. Estos anticuerpos completos han sido llamados de ocurrencia natural, pues se creía que no eran de origen inmune. Sin embargo, se vio que bacterias y alimentos pueden poseer un componente polisacárido similar a los antígenos A, B y H. También, a medida que el niño crece y se expone a dichos antígenos del medio ambiente, desarrolla anticuerpos contra los antígenos que no poseen y a su vez están bien formados inmunológicamente a los 6 meses de edad. El anti-A y el anti-B son anticuerpos tipo IgM, aunque a menudo también son IgG. Ahora vamos a hablar de los subgrupos. Existen subgrupos débiles de B, pero ahora nos vamos a centrar en los subgrupos de A. La mayoría de la población a la que conocemos como grupo A son el A1 y con menos frecuencia el A2 y muy rara vez otros subgrupos del A. La diferencia entre un grupo y el otro subgrupo es en la parte cuantitativa, es decir, basada en la intensidad de la reacción del antígeno A. Para diferenciar serológicamente dichos subgrupos podemos utilizar varios procedimientos, como por ejemplo el uso de lectina ante el A1 y también el uso de lectina ante H, y reacciones de los antisueros anti-A y anti-AB. ¿Y cuál es la importancia de reconocer estos subgrupos? Aquí nos pueden dar la aglutinación negativa o muy débil anti-A y por lo tanto interpretarse como 0, lo que es peligroso sobre todo si son células del donador. También, si se transfunde sangre A1 en un paciente A2, se está inmunizando a este paciente y en una segunda transfusión puede reaccionar con anticuerpos dirigidos contra las determinantes antígenos propios de la A1. Por otra parte, tenemos aquí la transfusión. El primer criterio en la elección de sangre para transfusión es que siempre sea posible ponerle el mismo grupo ABO. Cuando no hay sangre con el mismo grupo ABO, la siguiente elección es células comprimidas empaquetadas de un grupo que sea compatible en la prueba cruzada mayor. Y también tenemos que tener en cuenta que las personas O solo recibirán sangre O. La consideración más importante es la presencia de anticuerpos en el plasma del paciente, pues cada célula transfundida es destruida por la presencia de abundantes anticuerpos, dando origen a una reacción transfusional hemolítica. Ahora vamos a hablar acerca del donante universal y vamos a recordar que este no existe, y hay que recordar que la sangre O tiene anticuerpos A y anticuerpos B, y estos van a destruir a las células tanto A o B, sobre todo si se dan en suficiente cantidad. Aunque las células empacadas todavía tienen el 30% del plasma original, el uso de la sangre O para grupos A y B y AB debe restringirse solo para las emergencias, es decir, solo deben utilizarse cuando sea necesario. Cuando hablamos acerca del receptor universal, vamos a ver que tampoco existe, y debe recordarse que los receptores A y B que no tienen anticuerpos A o anticuerpos B pueden percibir la sangre de donantes de otros grupos siempre y cuando el anticuerpo en el donante no sea de título elevado. En estos casos, lo menos indicado es el Q. Cuando hablamos acerca de los antígenos ABO adquiridos, vamos a ver que en algunas situaciones, como pueden ser los carcinomas, las infecciones o trastornos gastrointestinales, en personas del grupo A o grupo O
podemos ocurrir una adquisición de antígeno B, el que desaparece por procesos patológicos, y esta normalidad puede crear problemas en el tipiaje ABO. El uso de la sangre O para otros grupos como AB y AB debe restringirse para emergencias. Cuando hablamos acerca de los antígenos ABO débiles, debemos saber que la debilidad antígena de los grupos ABO pueden observarse en el recién nacido, pacientes con leucemia, personas de edad avanzada, etc. Cuando vamos a hablar acerca de la poliaglutinación, vamos a ver que en ciertas ocasiones encontramos pacientes cuyos glóbulos rojos reaccionan con todos los antisueros, que se realizan dando problemas por el tipiaje por el antígeno. Sistema RH-HR. El antígeno RHO fue caracterizado en 1939 por Levine y Stead, quienes encontraron el anticuerpo en el suero de una madre cuyo niño tuvo enfermedad hemolítica del recién nacido. Recibió su nombre en 1940, cuando dos investigadores, Lance Steiner y Weiner, inmunizaron a conejos con eritrocitos del mono Reus, y dicho antisuero aglutinaba los eritrocitos de la población RHO positivo. Posteriormente, se observó que los pacientes RH negativo desarrollaban anti-RH solamente al ser inmunizados. Existen dos teorías sobre el origen genético de los anticuerpos del sistema RH. La teoría de Fisher y Reis propone la existencia de 3 genes, aunque muy cerca el uno del otro y localizados en el mismo cromosoma, son independientes de entre sí y los denominaron D, C y E. Existen 35 a 40 o más antígenos en el sistema RH, pero solo 5 son los que se utilizan con mayor frecuencia. A diferencia del sistema ABO, en el sistema RH-HR no existen aglutininas o anticuerpos naturales, y cuando se presentan son el resultado de una inmunización previa. El antígeno RHO es determinado genéticamente a través de un gen autosómico dominante. Dicho gen aparentemente reside en el cromosoma 1. Con el tiempo se descubrió que el sistema RH-HR es un sistema complejo, y casi simultáneamente se crearon dos sistemas de nomenclatura. Así nació pues la nomenclatura RH-HR de Weill, donde cada fenotipo se designa usando las letras RH o HR con superscripto y o comilla. La mayúscula R se reserva para cuando se refiere a la presencia RHO. Cada gen da lugar a un aglutinógeno con varias especificidades. Por lo tanto, el antígeno puede reaccionar con varios anticuerpos, y cada individuo hereda de cada padre un gen que controla un antígeno RH, que tiene varias determinantes antigénicas. A continuación vamos a ver la nomenclatura CDE de Fisher y Reis. La relación recíproca entre varios de los factores RH hizo que Fisher y Reis desarrollaran el concepto de que los antígenos RH se derivaban de 3 dosis de genes íntimamente relacionados, cada uno con 2 alelos. Estos antígenos se designan con las letras CDE mayúscula y CDE minúscula, y su equivalencia con el sistema de Weiner se ve en la siguiente tabla. Se han encontrado anticuerpos con CDE mayúscula, C y E minúscula, pero nunca se ha identificado un anti-D. La combinación de genes da por resultado el fenotipo. La expresión identificable en el individuo da por resultado el fenotipo, por ejemplo, C mayúscula, E minúscula, D mayúscula, E minúscula, pero no se puede demostrar D porque no hay un anti-D disponible. El sistema es complicado y la falta de un antígeno en un par no necesariamente quiere decir que el otro esté en dosis doble. Puede haber otros antígenos que no se manifiestan o no se buscan, como se ve en la siguiente tabla. En base a lo anterior van a existir 8 posibles combinaciones genéticas que en orden de frecuencia tenemos las siguientes. Utilizando los 5 antisueros más conocidos podemos determinar el fenotipo y en base a este el probable genotipo. Este es el de importancia para transfusión, evaluación de la enfermedad hemolítica del recién nacido y en problemas de paternidad. Concepto del RH positivo. RH positivo indica la presencia del RHO en el fenotipo. El RH negativo indica la ausencia del RHO en el fenotipo. Existe la posibilidad del RH nulo, rarísimo. Esta sangre no reacciona con ninguno de los antisueros RH descritos y puede considerarse como ausencia de estos antígenos en los eritrocitos de las personas. Los anticuerpos RH. El antígeno, al ser tipiado con anti-D, tipean con RH negativo o dan reacción débil y tardada.
Por lo tanto, de rutina, a todo paciente RH negativo se debe determinar la variante DU. Si la prueba por variante DU es negativa, el paciente es tipiado como RH negativo. Y si la variante DU es negativa, se lo determina como positivo. Los anticuerpos RH. Hay que tener un cuidado especial que debe hacerse al tipiarse por DU, es asegurarse que el paciente tiene el test de COMS. Como podemos ver en la imagen, tenemos los anticuerpos RH, tenemos el anti-D, el anti-C, el anti-E, el anti-C y el anti-E. ¿Qué quiere decir esto? Que difiere de los distintos tipos de inmunoglobulina a los que son reactivos. En cuanto a los conceptos de tipología, vamos a tener el mosaicismo y el RH nulo. Según algunos autores, en el mosaicismo, el antígeno D tiene 4 partes o subunidades antígenas, la D, A, B, C, D. En algunas personas, una o más de las subunidades están ausentes y por lo tanto si reciben transfusión RH positivo desarrollan anticuerpo contra la subunidad, pero en el RH nulo, en personas normales la formación de los antígenos RH a partir del geno alelo correspondiente es mediado a través del gen X. Por lo tanto, las personas con RH nulo, si requieren transfusión, solo pueden recibir sangre de RH nulo. Para la transfusión, tenemos que tener muy importante el factor RH y el tipo de compatibilidad, que son los anticuerpos que genera cada tipo de sangre. El RH, como ya les hemos explicado, son los factores que activan a las inmunoglobulinas. En el caso de los tipos A, se puede mezclar solo con los tipos A y O, los B solo con los B y los O. Los A y los AB no tienen ningún tipo de anticuerpo, por lo tanto pueden tener con el A, B, AB y con el O. En cuanto a los O, tienen anticuerpos con los A y B, por eso es que solo pueden recibir el tipo de O. Y en cuanto al RH, si es que es RH positivo, puede recibir de RH positivo y de RH negativo. Pero si el paciente es RH negativo, solo puede recibir de RH negativo. Gracias por quedarte hasta el final del video. Todo ha sido posible gracias a nuestro equipo de trabajo conformado por Santiago Ajitimbay, Carol Almachi, Angélica Basantes, Carolina Ibacuán, Juan Martínez, Yadira Solís y Mateo Suárez. Si tienes alguna inquietud, no dudes en comunicarte al siguiente correo electrónico. Toda la bibliografía la encontrarás en la caja de descripción.